Bien, hermanos, pues vamos a predicar la palabra del Señor esta mañana y me gustaría que me acompañarais, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos. Seguimos con Romanos. Vamos avanzando, ya estamos en el capítulo 14, o sea que la semana que viene haremos la siguiente parte de este capítulo, así que enseguida estaremos en el 15 y ya sabéis que esta carta tiene 16 capítulos. Así que nos vamos acercando a la conclusión de esta carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer los versículos que van del 1 al 12. Vais a ver que en algunos sentidos, más especialmente ya la semana que viene, está muy relacionado el contenido de estos versículos con la lectura congregacional que ha hecho nuestro hermano Aurelio, de 1 Corintios 8. Y dice así el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dice el 13, la primera parte, así que ya no juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Y su iglesia responde, amén. Bien, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra y su predicación. Señor Dios nuestro, nos presentamos en tu bendita y gloriosa presencia para agradecerte hoy, en este día, que tú hayas permitido que abramos las puertas de nuestra iglesia, a pesar de estar diezmados por la enfermedad, a pesar de estar diezmados también por los confinamientos, y también diezmados por el miedo al virus, Señor, que tú nos des la gracia y el poder necesario para ser cautos, tomar todas las medidas necesarias y tratar de vivir con toda normalidad nuestra vida y nuestra fe, Señor. Te pido por todos los que no están hoy aquí por diferentes causas, en cualquier caso que tú los bendigas, los guardes, los santifiques y que tú les ayudes con el poder de tu palabra y de tu evangelio, como a nosotros los que estamos hoy aquí. Oh Dios, Espíritu Santo, sé tú el que hables a nuestros corazones de un tema tan apropiado en los días en los que corremos y de un tema que también es importante para con nuestro crecimiento como cristianos y también como iglesia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y por la inspiración de la misma. Que dirijas tú esta predicación, que sea tu palabra y no la mía, la que llegue al corazón de los hermanos y la transforme, la toque y la renueve. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues en los capítulos del 1 al 11 de Romanos, como ya hemos dicho muchas veces, y lo repetimos y lo volvemos a repetir,
Pablo nos ha explicado el Evangelio, es decir, que somos justificados por Dios solamente por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Y aunque somos pecadores, Dios nos ve perfectos delante de Él. Hemos de entender el Evangelio y Pablo también quiere que vivamos el Evangelio que se nos ha mostrado en los versículos del 1 al 11. Muy específicamente, capítulos del 1 al 11. Muy específicamente en los capítulos del 6 al 8 se nos explica un poco cómo podemos vivir por el Evangelio. Y esto va a resultar en una vida de amor práctico al prójimo y a Dios. Y a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a describir esta vida de amor práctico y de amor gozoso. Y lo hace mostrándonos cómo el amor transforma nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestro prójimo cristiano, con nuestro prójimo que no es cristiano, con el mundo, con los gobernantes, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. Y asimismo también, como vimos en el anterior sermón, Pablo nos ha enseñado cómo la expectativa de la venida de Cristo transforma nuestra vida de amor y de servicio a Dios y al prójimo. Todo esto hemos estado viendo. Ahora, llegando a este capítulo 14, el apóstol desea mostrarnos cómo aplicar de forma práctica esto en la vida de la Iglesia, y lo hace mostrándonos un problema real que parece que estaba teniendo lugar en la Iglesia de Roma. ¿Cuál era el problema? Pues parece ser que algunos cristianos no están teniendo mucho éxito en no juzgar, o mejor dicho, luego explicaré esto, en no condenar y denunciar a otros hermanos respecto a asuntos que eran meras opiniones. Esto era lo que estaba ocurriendo. Pero también parece que había otros a los que les estaba costando muy poco no ofender a otros hermanos de la Iglesia por asuntos que también eran opiniones, meras y sencillas opiniones personales. Así que, como vemos, Pablo está hablando aquí de opiniones. Versículo 1, recibida al débil en la fe, pero no para contender sobre, ¿qué pone ahí? Opiniones. Opiniones. Parece ser que en la Iglesia de Roma hay un sentimiento de rechazo general en vez de uno de aceptación mutua. Parece que hay algunos cristianos que no saben la diferencia entre un principio bíblico o un mandamiento bíblico y una opinión, una preferencia individual. Algo que es mera cuestión de gusto o de entendimiento personal. La palabra en griego para opiniones, de hecho, dialogismon, suena rara, ¿no? Quiere decir considerar algo, pensar en algo, debatir algo internamente, llegar a conclusiones propias. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice literalmente, no para contender, discutir, que haya conflicto, que haya rechazo mutuo por asuntos que son cosas de criterio propio, que son cosas que son fruto de tu propia conciencia, vamos a decirlo claro. Estos son asuntos de conciencia propia, de entendimiento propio. Para nosotros los cristianos, los asuntos de conciencia son aquellos acerca de los que Dios no ha dicho absolutamente nada en su palabra. Nada. No hay ni prohibiciones, ni hay órdenes. Y esto hace también que muchas veces, sin darnos cuenta, caigamos en opiniones extremas, tanto en un sentido como en el otro. Y normalmente esas opiniones extremas, claro, son las nuestras. Y están totalmente influidas por nuestras propias opiniones o incluso en algún caso prejuicios. Podemos tener nuestros propios prejuicios acerca de un asunto y llegar a conclusiones propias y llegar a ser extremos en cuanto a eso, es decir, pensar que eso es lo que tiene que ser porque a nosotros nos parece que es como tiene que ser.
en la iglesia las cosas se tienen que hacer de esta manera porque a mí me parece que es lo mejor, o porque yo he experimentado en mi vida que es lo mejor, o porque he leído en un sitio que es lo mejor, o porque en aquel sitio lo hacen, o no. A lo mejor no hay que hacer según qué cosas en la iglesia exactamente por lo mismo, porque yo creo que no se tienen que hacer. Yo opino que no se deberían de hacer. Así que hemos de tener muchísimo cuidado a la hora de pensar que casi todo en la Biblia son asuntos de conciencia, porque no es así, no todo en la Biblia son asuntos de conciencia, pero también cuidado en pensar que casi nada en la Biblia es asunto de conciencia, porque hay muchas cosas que son asuntos de opinión, de criterio propio. ¿Se entiende esto? Pero este es nuestro problema como seres humanos, muchas veces nos vamos a los extremos. O vamos a un lado o vamos hacia el otro. Y en Roma la discusión tenía que ver principalmente con una serie de cosas, que son las que vamos viendo y las podemos ver a lo largo de todo el capítulo. Vamos a estar echando una vista de pájaro sobre todo el capítulo 14. Pero primero ya vemos en el versículo 2, unos creen que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. O sea que había algunos que pensaban que los cristianos no podíamos comer ningún tipo de carne y se habían hecho vegetarianos. No voy a decir nada en contra de los veganos, que cada uno coma lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero parece que estos habían decidido comer solo legumbres, al estilo de Daniel y sus 3 amigos, ¿sí? ¿Recordáis? En el libro de Daniel. Pero también había otros que pensaban que se tenían que guardar algunos días especiales, como santos, y celebrar determinadas celebraciones litúrgicas que provenían del Antiguo Testamento. Fijaos, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Por otro lado, había algunos que pensaban que había alimentos impuros. Lo vemos en los versículos 14 y 20. Tenemos ahí la carta a los Romanos, capítulo 14, porque no es parte de nuestro pasaje. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Esto lo vemos en esos versículos, primero el 14 y luego el 20. Las palabras de Pablo acerca de alimentos inmundos, de alimentos impuros o de alimentos limpios son claras alusiones a las referencias dietéticas del Antiguo Testamento. Había alimentos que te podían hacer impuro o no apto para la adoración en el tabernáculo o luego en el templo. ¿Bien? Eran alimentos impuros en sentido ceremonial. Y parece ser que algunos judíos cristianos de la Iglesia de Roma no habían abandonado estas prácticas dietéticas propias de la ley mosaica. También parece ser que hay otros creyentes en Roma que pensaban que no se tenía que beber vino en absoluto. Versículo 21, fijaos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. Así que en la Iglesia estamos viendo que había 2 tipos de personas. Los vamos a ver tanto en este capítulo 14 como también en el capítulo 15. Pablo los llama los débiles y los fuertes. Los fuertes y los débiles. ¿Y cuál era la característica de cada uno de estos grupos? Fijaos, nos lo dice el versículo 3, leedlo. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Parece ser que en la Iglesia de Roma había por un lado menosprecio de unos hermanos hacia otros y juicio de parte de unos hermanos hacia otros. Y vamos primero a ver estos débiles. Parece que el débil, al que se refiere Pablo, es aquel que ha perdido el enfoque del Evangelio completamente. ¿Cuál es el enfoque del Evangelio? Que Dios nos ha recibido no por lo que hacemos, sino por su gracia. Él nos ha recibido en Cristo y solamente en Cristo.
no por nada que nosotros hayamos hecho antes. ¿Y por qué Pablo se refiere a estos como débiles entonces? Bueno, Pablo no está diciendo que estas personas no sean salvas. Pablo no está diciendo que no sean buenos cristianos. De hecho, es muy frecuente que las personas que denominaríamos débiles en su conciencia sean muy fervorosas hacia el Señor y muy dispuestas y deseosas de servirle. Desde luego que sí. Son débiles por su legalismo. Ese es el punto. El legalismo les hace débiles porque no han comprendido las implicaciones del Evangelio. No han entendido debidamente la justificación por la sola fe. No entiende que si son salvos por gracia no tienen que aferrarse a leyes y a prácticas y a costumbres y a fechas y a alimentos para conseguir el favor de Dios, porque ya lo tienen. Ya lo tienen en Cristo. Y luego tenemos los fuertes. ¿Quiénes son estos? Bueno, Pablo no los llama propiamente así hasta el capítulo 15, versículo 1. ¿Os fijáis? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Veis? Y Pablo asume que es fuerte, porque vamos a hacer un stop aquí para decir que el objetivo de todo cristiano es llegar a ser fuerte. Entonces, ¿quiénes son estos fuertes? Son aquellos que han captado la clave del Evangelio, aquellos que entienden que por causa de la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios han sido redimidos. Y por lo tanto entienden también que hay áreas en su vida en las que tienen libertad, lo cual incluye su dieta, los días que celebran o las bebidas que ingieren o no ingieren. En resumen, el cristiano débil en la iglesia de Roma estaba diciendo: no debemos comer carne, es incorrecto, cuando se están olvidando completamente de que Cristo dijo: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y sigue el Señor Jesús: porque lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Parece que estos cristianos débiles de Roma no recordaban estas palabras del Señor. Como dice también Pablo en el capítulo 14, versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. ¿Veis? Está reduciendo esas palabras del Señor en una sola frase. Pero por contrapartida tenemos al cristiano fuerte, que era aquel que decía que tenemos libertad para comer o para no comer. Da igual. Siempre que lo hagamos haciendo uso de nuestra propia libertad cristiana. En la iglesia de Corinto, como hemos leído en la lectura congregacional de 1 Corintios 8, había un problema similar, pero a la inversa. Allí el conflicto era entre los ex adoradores de ídolos y los otros creyentes, quizá de procedencia judía o que eran adoradores de Dios sin haber pertenecido al judaísmo, los llamados temerosos de Dios, no sabemos. Pero parece que aquí la cosa era diferente y el conflicto era en cuanto a si se debía comer esa carne que se sacrificaba a los ídolos y luego se vendía en la carnicería y había libertad para hacerlo o no. Aquí los fuertes decían: ¿qué hay de malo en comer esa carne? Si los ídolos no son reales. Esta carne no ha sido santificada a ningún dios porque ese dios, sea cual pensad en cualquier deidad greco-romana, no existe. Por lo tanto, no tengo ningún problema en comérmela. ¿Dónde está el problema? Los débiles, de todas formas, eran aquellos exadoradores de deidades greco-romanas que estaban atrapadas
en su superstición, en cultos paganos, se sentían contaminados si veían, olían, tocaban o comían cualquier cosa que tuviera que ver o les recordara a su antigua vida en el paganismo. ¿Veis? El problema es inverso. En Roma, los débiles aparentemente eran los de procedencia judía. Aquí parece que son los de procedencia pagana, porque el contexto es otro. Así que vemos que en realidad el problema es multidireccional. No es algo que solamente afecte a unos específicamente, a los que provienen de la antigua ley de Moisés. No, también puede afectar a aquellos que vienen de una cultura pagana, libertina, inmoral, ¿sí?, idolátrica, y se convierten. Vemos los dos extremos. Unos porque quieren perpetuarse en las leyes del Antiguo Testamento y otros porque quieren alejarse lo más posible de todo aquello. Quieren olvidarlo completamente. Y ambos caen en radicalismos. Olvidan completamente la gracia del Señor. Olvidan completamente el Evangelio. Esto nos ayuda a ver principios muy amplios, hermanos. Las dos situaciones, la de Roma, que estamos tratando hoy, pero también la de Corinto. Hay principios mucho más amplios en medio de esto. Los débiles en una iglesia, en cualquier iglesia, son aquellos que promueven, consideran que hay costumbres, formas, ceremonias, tradiciones culturales, maneras de proceder que son necesarias y esenciales, como indispensables, para la madurez de los cristianos y de la iglesia. Por ejemplo, pudiera ser que cristianos de más edad en una iglesia, quizás no es tanto nuestro caso, pero cristianos de más edad en una iglesia se decanten por cantar y escuchar solamente himnos o salmos, o como muchos los llamados coritos. No niegan que los jóvenes de la iglesia sean cristianos, en absoluto, pero quizás estos hermanos mayores se atreven a decir que ningún himno que se haya escrito después de 1920 debería de ser utilizado en el culto congregacional hoy en día, en la alabanza pública de la iglesia. Solo debemos de cantar himnos, salmos y coritos como mucho, porque esto no agrada al Señor. Las canciones de hoy no agradan al Señor, cuando en realidad a quien no le agradan es a ellos. Es algo muy diferente. Pero a la vista de lo que hemos visto que pasaba en Roma y en Corinto, que parece que la situación se invertía, también pudieran invertirse las tornas y nos pudiéramos encontrar a los jóvenes de la iglesia que desprecian los himnos históricos de la fe cristiana y traten de erradicarlos de la adoración congregacional porque los consideran aburridos, lentos, tristes, pasados de moda. Y así no estamos dando gloria a Dios, que es un Dios gozoso, cuando en realidad lo que pasa es que a ti te aburren y punto. Ya está. No hay ningún problema con esos himnos. ¿Vemos lo sutil que es? Y como es algo unidireccional, así que unos y otros acaban tomando un asunto de opinión, de costumbre, y lo acaban convirtiendo en una señal transcultural, es decir, a través de todas las culturas y a través de todas las épocas, y decir que es así como se tiene que hacer y que eso evidencia la verdadera espiritualidad de una iglesia o de un cristiano. ¿Sí? Pero esto todavía va más allá, porque genera una serie de actitudes naturales de los fuertes hacia los débiles y de los débiles hacia los fuertes. Lo vemos en el versículo 3 otra vez. Fijaos, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Así que vemos que por un lado hay menosprecio y por el otro hay juicio. Y Pablo le dice al fuerte, fijaos, el que come no menosprecie al que no come. Es decir, que no se considere superior al débil.
Es probable que el fuerte piense que es mucho más maduro espiritualmente, más sabio, más sofisticado doctrinalmente hablando, quizá tenga más experiencia, y cuidado, puede ser cierto. Y de nuevo debemos aspirar a eso. Fijaos cómo se refiere a sí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, Pablo como apóstol del Señor se define como alguien fuerte en el Señor. Él tiene unas convicciones en cuanto a su conciencia cristiana que está entrenada en base al conocimiento de la palabra de Dios, y él afirma que son fuertes y debemos de ser imitadores de él como él lo era de Cristo. Así que esa es nuestra aspiración, la fortaleza en nuestra conciencia, ¿bien? Pero aquí la cuestión es otra. Es verdad, podemos ser más maduros, tener más conocimiento, más experiencia, más tiempo en el Señor, por supuesto, cierto, pero lo que no debemos hacer es menospreciar al débil, pensando que es un inmaduro o de mente estrecha. El fuerte puede decir, oye, mira, si esto te molesta, es tu problema. Yo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Eres tú. El problema lo tienes tú. Y entonces sigue con su práctica y prácticas que desagradan a hermanos más débiles. Así que los fuertes parece que tienden a no tomarse muy en serio a los débiles, a no darles mucha importancia porque los ven como legalistas. Pero ahora vamos al débil. El apóstol Pablo le dice, el que no come, el que dice, no comamos carne, no juzgue al que come. Parece ser que el cristiano débil tiene la tendencia de juzgar al que hace aquello que considera personalmente inapropiado. No los menosprecian, como parece que los fuertes hacen con los débiles, pero sí que los denuncian. Les advierten que están en peligro espiritual, que están desagradando a Dios con la vida y las formas que tienen. Sus prácticas les parecen blasfemas y se lo dicen. Los débiles tienden a tomarse, en este caso, demasiado en serio. Los débiles tienden a tomarse demasiado en serio a los fuertes. Y están profundamente preocupados y molestos con la libertad cristiana de estos, porque no la ven como libertad, la ven como libertinaje. Y esto también es peligroso para una iglesia, porque puede producir una especie de tiranía. La debilidad puede acabar imponiéndose sobre la fortaleza, cuando la aspiración que tenemos es lo contrario, no imponer nuestra fortaleza, sino que todos alcancemos la fortaleza. Pero de nuevo, los débiles muchas veces presionan y tensionan las situaciones para que al final, de una forma tiránica, vamos a llamarlo así, la Iglesia acabe haciendo o no haciendo según qué cosas para que ellos no se molesten. Y ellos continúan en su debilidad y en su inmadurez espiritual por tiempo y tiempo y tiempo. Ese tampoco es el punto de una iglesia. Así que Pablo le dice tanto a los fuertes como a los débiles que deben resistir sus inclinaciones carnales, unos a menospreciar a los débiles y otros a condenarlos. Porque la palabra que el apóstol Pablo está utilizando aquí para juzgar, en el griego original, tiene la connotación de condenar, no de emitir un juicio, una crítica, una opinión. No, condenan. Los débiles automáticamente, si las cosas que son asuntos de opinión propia no se hacen así, de esa determinada manera, condenan. Los fuertes avasallan, los débiles condenan. Qué desastre, ¿no? Y parecía que todo iba tan bien en la iglesia de Roma. Pero esto es algo que a lo largo del tiempo, si llevamos algún tiempo en la iglesia del Señor, vemos que es así. Que estas mismas actitudes, por diferentes motivos, diferentes causas, se reproducen en las iglesias, sistemáticamente.
Así que en el sermón de hoy, de todas formas, como veis por su título, me voy a centrar un poco más específicamente en los débiles, porque de hecho Pablo empieza hablando de los débiles en estos versículos. Y la semana que viene hablaremos de los fuertes, ¿de acuerdo? Así que esta es la primera parte de un sermón doble, por así decirlo. Entonces, aquellos que se pierdan este sermón, pues sería bueno que lo vieran, si es posible, antes de ver el de la semana próxima. Así que los débiles de la Iglesia de Roma, pero también los de la Ibe Sabadell, si es que los hay, cuando condenan y juzgan a los cristianos por aquellas cosas que ellos opinan que deben hacerse de esa manera determinada, se están olvidando de una serie de cosas. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver la primera. Lo primero que olvidan estos débiles es que todos somos justificados por medio de la fe. Ya lo hemos dicho al principio. Todos somos justificados no por nuestras obras, sino por medio de la fe. ¿Por qué no puedes condenar a un hermano en Cristo? ¿Por qué no puedes juzgarlo? Versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Esta palabra, recibido, es la misma que Pablo usa en el versículo 1 al decir: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es la misma. Dios le ha recibido. Y esta palabra recibido tiene la connotación de acoger, de aceptar. Por lo tanto, si Dios le ha recibido, si Dios le ha acogido, ¿quién eres tú para condenarle? Por asuntos de opinión. Pablo está diciendo que nos acojamos los unos a los otros porque Dios nos ha recibido y nos ha acogido a todos, con nuestras diferencias. Y qué poderoso es esto, ¿no? Vemos de qué forma magistral Pablo aplica el Evangelio a un conflicto que existía dentro de la Iglesia. Cualesquiera que sean las debilidades o fortalezas de un cristiano, en su comportamiento, en su práctica cristiana, en sus opiniones, nuestro Padre Celestial lo ama y lo acepta en el Señor Jesucristo. Le recibe en su reino. Nos recibe en su familia completamente. A todos. Entonces, ¿por qué nosotros rechazamos a unos? Porque no se amoldan a nuestro esquema mental, a nuestras opiniones personales. Al fin y al cabo, este es el tema de la carta a los romanos. Dios nos ha recibido por medio de Jesucristo. Dios nos ha reconciliado cuando éramos pecadores por medio de Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? Rechazándonos y condenándonos. Pablo de nuevo está aplicando el Evangelio a esta diferencia en cuanto a opiniones. ¿Cómo vas a rechazar a aquel a quien Dios no ha rechazado? Jesús de hecho nos dijo que era bueno tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. ¿Recordáis la regla de oro? Haced a los demás aquello que queréis que os hagan a vosotros. Muy bien, pero Pablo va más allá. No que rectifique al Señor, sino que su pensamiento aún va más allá, diciéndonos que debemos tratar a nuestros hermanos como Dios nos ha tratado a nosotros y les ha tratado a ellos. ¿Los ha recibido? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano por asuntos de conciencia y de opinión? Hermanos, hay cosas muy claras en la palabra de Dios, muy claras. Pero hay otras que no son tan claras. Pero hay otra cosa que los débiles olvidan. Y es que Dios es el único que puede juzgar. El único. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y esto, hermanos, es una fuerte advertencia en cuanto a denunciar a un cristiano porque difiera en algo contigo por un asunto
de conciencia u opinión, porque la palabra juzgar, de nuevo, la palabra juzgar no tiene que ver con dar una opinión o con ofrecer un criterio o hacer una crítica particular al comportamiento de alguien o a las costumbres de alguien. Habla de condenar, de denunciar. Esa es la palabra que está usando Pablo. Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. Por ejemplo, una persona en la iglesia pudiera opinar que consumir bebidas alcohólicas con moderación no es pecaminoso. Pero otro cristiano pudiera decidir no hacerlo por muy buenas razones, por razones incluso muy necesarias. Pudiera decidir abstenerse completamente. Pero estaría muy mal que el abstemio condenara al que de forma responsable y moderada consume alcohol. ¿Por qué? Porque la Biblia no es explícita al respecto, en absoluto. La Biblia es explícita en cuanto a la embriaguez, la borrachera y el abuso, pero no en cuanto al no consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa persona no es tu siervo. Deja que el amo, Jesucristo, haga juicio en cuanto a si ese hermano le está sirviendo correctamente o no, está haciendo buen uso de su libertad cristiana o no. Nosotros no estamos cualificados para condenar a nadie en asuntos de preferencia o de opinión, y mucho menos de costumbre. Otra cosa que olvidan los débiles es lo siguiente, y es que debemos asegurarnos de por qué opinamos lo que opinamos. ¿Por qué nuestra conciencia nos hace tomar esas decisiones o tener esas prácticas o esas abstenciones? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Cada uno de nosotros, hermanos, debería de considerar detenidamente y estar plenamente convencido en su mente y en su corazón si lo que hace es correcto o incorrecto, si lo que piensa acerca de determinado asunto es apropiado o inapropiado, si de lo que se abstiene o no se abstiene es algo correcto. Fijaos, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, debemos examinar nuestros motivos, debemos examinar nuestra conducta y, de nuevo, estar plenamente convencidos en nuestra propia mente. ¿Sí? ¿Ordena o prohíbe la Biblia la práctica de determinada costumbre? ¿Sí o no? Por otro lado, aunque la Biblia no diga nada y nos otorgue cierta libertad, ¿podemos decidir abstenernos porque quizás según qué cosas pudieran llevarnos a pecar? O peor, ¿llevar a pecar a otros hermanos? El tema de las bebidas alcohólicas es paradigmático. Quizá en algunos contextos, situaciones y momentos sería sabio abstenernos para no hacer tropezar a aquellos que han tenido problemas con las bebidas o los siguen teniendo. El que cree que tiene libertad para beber podría estar siendo descuidado y llevar a cientas personas que tienen luchas con la bebida a pecar. También es algo a tener en cuenta. Quizás la Biblia no diga nada en cuanto a los centímetros que debe tener una falda hacia arriba o los escotes hacia abajo, se me entiende, ¿no? Seguro que la Biblia no dice nada al respecto, pero podría ser que las hermanas que hagan uso de su libertad cristiana no tengan cuidado y pudieran estar siendo un tropiezo, quizá para personas que estén luchando con adicciones como la pornografía, o quizás para maridos a los que les cueste estar siendo fieles y castos a sus esposas, o personas que luchen con pensamientos de promiscuidad. Pudiera ser. Hermanos,
Esto requiere mucha sabiduría, porque como hemos dicho antes, debemos de evitar la tiranía de los débiles sobre los fuertes. Pero también los fuertes, hago esta intersección, deberían de tener cuidado de no juzgar a los que son débiles. Aunque aquí Pablo, repito, está haciendo hincapié en los débiles. ¿Por qué? Porque estos tienen una mayor tendencia al legalismo. Son personas que suelen tener muchos más escrúpulos, quizá, puede ser por muchas causas. Repito, no estamos diciendo que no sean cristianos, que no sean buenos cristianos, que no tengan fe en Dios, solamente que han perdido el punto de la gracia en la salvación de las personas y de por qué somos aceptados por Dios. Y que no es por otra cosa que por la gracia de Dios y por medio de la fe, y no por las cosas que hagamos o dejemos que hacer. Pero, por ejemplo, estas personas a lo mejor son así porque son nuevos en el Señor. Quizá no conocen del Señor lo suficiente. Quizá son personas que, aunque llevan tiempo en el Señor, no están esforzándose en crecer en conocimiento de Dios. Para ellos la lectura de la Biblia, el estudio de las Escrituras es una cosa de pastores y de teólogos. No va con ellos. Quizá su maduración en Cristo, simplemente porque Dios lo ha determinado así en su providencia, sea o tenga que ser más lenta. Bien, pudiera ser así. Quizá porque vienen de un contexto excesivamente legalista y por lo tanto les está costando despojarse de alguna de esas prácticas. Pueden ser muchísimos los casos, pero la cuestión es que esa debilidad, y cuidado, estamos hablando en cuanto a determinados asuntos de conciencia, porque como hemos dicho, pueden ser hermanos muy fieles, muy fervorosos, amantes del Señor y deseosos de agradarles, ¿sí? Pueden ser ejemplares en muchísimas otras áreas, ¿de acuerdo? No estamos hablando de desastres espirituales, ¿bien? Pero en determinadas áreas son débiles todavía. Así que si eres débil, debes esforzarte por medio del estudio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio del consejo de hermanos maduros, a educar tu conciencia y reconocer que hay áreas en tu vida en las que quizás estás equivocado. ¿Puede ser? Otra cosa que olvidan aquellos que son débiles en la Iglesia es que debemos hacer las cosas en base a nuestra propia conciencia y no imponer nada a los demás. Un cristiano no debe involucrarse en una práctica específica a menos que lo haya considerado con detenimiento y esté firmemente convencido de que eso es correcto. Fijaos el versículo 6. Allí nos dice Pablo: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y esto es una muy buena manera de determinar si debemos hacer una cosa o no. Pensemos en el caso de las Navidades, algo que hay cristianos que celebran y otros cristianos que no celebran. Y es terrorífico ver los debates que hay a veces por las redes sociales en cuanto al tema de las Navidades. Es incluso mareante y preocupante. Un cristiano de entrada, cualquiera, debería de sopesar la celebración de la encarnación de Cristo el 25 de diciembre y preguntarse lo siguiente: ¿puedo celebrar la Navidad delante de Cristo? ¿La puedo celebrar con los ojos puestos en Cristo? ¿Lo puedo hacer en su nombre, dándole las gracias por esta celebración navideña? Son buenas preguntas, ¿verdad? Y luego, tras un tiempo de examen, meditación, oración, hacer lo que considere oportuno. ¿Celebrarlas o no celebrarlas? No hay más. Sin juzgar al que ha hecho lo contrario a él.
celebrarlas o no celebrarlas. De la misma manera, y dejando claro de antemano, hermanos, que el anticristo no es la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y que la vacuna no es la marca de la bestia, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo entendamos, ¿bien? Debemos de dejar como asunto de libertad individual el vacunarse del COVID-19 o no vacunarse del COVID-19. Es un asunto de absoluta libertad personal. Porque las Escrituras, sí, nos hablarán de principios envueltos, por lo que quizás es apropiado vacunarse. Pero quizás veamos otros matices y otros aspectos que bajo una reflexión responsable y personal nos lleven a decidir no hacerlo o no hacerlo todavía. Ahí estamos. De todas formas, también os diré que es un asunto de salud pública y de responsabilidad civil en el que nos vemos envueltos. Y recordad que hasta cierto punto nosotros nos sujetamos a las autoridades superiores. Y si las autoridades superiores recomiendan, atención, que no ordenan ni obligan, cosa que no pueden ni deben hacer, pero si las autoridades recomiendan hacerlo, pues de nuevo, en base a su conciencia cristiana, que cada uno tome las decisiones que tenga que tomar. ¿Sí? No hay otra. Como dice Pablo, que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No juguemos, hermanos, a ser médicos. No juguemos a ser virólogos, ni periodistas, ni descubridores de conspiraciones mundiales. Porque vaya conspiración la que se anuncia en los periódicos. De conspiración no tiene nada. Las conspiraciones, las buenas, las de verdad, que las hay, no las conocemos. O se llegan a conocer muchísimo tiempo después. De nuevo, no impongamos nuestras opiniones ni en cuanto a esto ni en cuanto a ningún otro asunto, ni nuestras preferencias, ni nuestros temores, ni nuestras propias conclusiones en un asunto acerca del que la palabra de Dios no es clara, empezando porque en tiempos en el que se escribió evidentemente no había vacunas. Esto es una obviedad. Había otro tipo de medicina, pero que quizás un cristiano pudiera abstenerse de haber tomado en aquel tiempo. Pudiera ser. Pero de nuevo, que cada uno sea responsable de sus decisiones en este sentido, porque nuestras opiniones, si las imponemos a otros y otros nos hacen caso, en un tema como este tan peligroso, pueden llevarnos a jugar con la salud y la vida de los demás, sin querer hacerlo, evidentemente, pero pudiéramos acabar haciéndolo, porque pudiéramos influir en los demás, influyéndoles, dándoles miedo, creándoles unas ansiedades innecesarias, confundiéndoles en medio del mare magnum de diferentes noticias e información que tenemos hoy en día. No dejo de pensar en cómo habría sido esta pandemia en el año 1992. Os digo que me encantaría haberla pasado en esa época, de verdad os lo digo, ¿eh? Porque vivimos una sobresaturación. Bueno, me gustaría no haberla pasado, ¿no? Pero matizo esto, pero vivimos una sobresaturación de información de todo género, de todo tipo, que lo único que nos genera es confusión, ansiedad y temor. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado porque podemos estar jugando con la conciencia de otros, influyendo en la conciencia de otros. Y si estas personas no escuchan su propia conciencia y escuchan la nuestra y toman decisiones que luego les son perjudiciales, podemos hacerles muchísimo daño. Y de hacer daño al prójimo sí que habla la Escritura. Por lo tanto, seamos cuidadosos también en esto. No es el tema candente de la carta, pero es un tema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros hoy en día. A la vista está. Los que somos hoy, los que están enfermos en casa, seamos responsables, no impongamos nuestra propia conciencia en aquello que la palabra de Dios no es clara, ni definitiva. Y dicho esto,
hermanos, es que, como dice el apóstol, no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para el Señor, que es a quien tenemos que tratar de complacer, no a los demás. Es al Señor a quien tenemos que tratar de complacer y de glorificar en todo. Como dicen los versículos 7 y 8, fijaos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, informemos a nuestra conciencia, eduquemos nuestra conciencia, hagamos madurar nuestra conciencia, pero no la maltratemos. Y mucho menos juzguemos ni manipulemos la conciencia de los demás en asuntos de mera conciencia y opinión. Aquí hemos tratado algunos, pero hay infinidad de ellos, no tendríamos tiempo para considerar más. Para concluir, me dirijo a los hermanos débiles de la IBE, si es que los hay, si es que alguien se ha sentido identificado, si no para los que estén viéndonos a través de las redes, en cualquier caso. Hermanos, debemos aspirar a ser fuertes, pero no en base a la conciencia de otros. Debemos educar nuestras conciencias y nuestra libertad cristiana en Cristo florecerá por sí misma. ¿Cómo? Acudiendo a su palabra y acudiendo a su evangelio. Y Pablo concluye su planteamiento con las palabras de los versículos del 9 al 13. Pero vamos a ver primero el 9 y 10, fijaos, dice Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermanos, Cristo vivió, murió y resucitó para que llegáramos a ser, como dice Pablo aquí, hermanos. Él nos recibió para llegar a ser hermanos. Por lo tanto, no podemos rechazar y condenar a nuestro hermano en asuntos de opinión, en asuntos de conciencia, cuando resulta que es Cristo quien vivió, murió y resucitó por él. ¿O solo lo hizo por ti? ¿Cómo esperas que sea tratada tu conciencia? ¿Cómo tratas tú la conciencia de los demás? Y el versículo 10 en la parte B sigue diciendo, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo puedes ponerte en el lugar del juicio y pedir cuentas a tu hermano acerca de asuntos de opinión y de conciencia, cuando eso solo le corresponde a Cristo en su venida? Porque os voy a decir una cosa, hermanos, somos justificados por la fe en Cristo. Ninguna condenación hay para nosotros, pero todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y rendiremos cuentas delante del Señor no para condenación y juicio, pero sí para rendir cuentas acerca de cómo hemos vivido nuestra vida cristiana, de cómo hemos usado los talentos y dones que se nos han dado. Y sabemos que hay diferentes dones y galardones. No hay una salvación de primera y de segunda, no hablamos de eso. Pero todos rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Es Cristo quien nos ha de pedir cuentas a nosotros, no nosotros a nuestros hermanos, por asuntos de costumbre, de gusto o de conciencia. No, hermanos. Así lo dice el versículo 11, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los cristianos también haremos eso. Por lo tanto, si somos débiles, hagamos caso a las palabras de los versículos 12 y 13, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Hermanos, para concluir,
tenemos que recibir a cualquiera que el Señor haya recibido por medio del Evangelio de Jesucristo. No debemos de condenar a nadie a quien Cristo ya no condene por medio del Evangelio de Jesucristo. Debemos asegurarnos de que nuestras conciencias funcionan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, a la libertad del Evangelio de Jesucristo. Debemos asegurarnos de que estamos viviendo según el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo, hermanos, nos lo dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, nos presentamos en tu bendita presencia, Padre, para darte gracias. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, justo y misericordioso. Eres un Dios de gracia, de bondad, de amor, que nos recibiste y nos aceptaste cuando no éramos dignos de ello, Señor. Gracias porque si tu opinión hubiese prevalecido sobre quienes éramos, ¿qué sería de nosotros, Señor? Gracias porque tú no nos menospreciaste y porque no nos condenaste ni nos juzgaste. Gracias, Señor, porque todos éramos débiles y seguimos siéndolo de muchísimas maneras. Ayúdanos a todos, Señor, a crecer en madurez cristiana. Te pido también por los que están sin Cristo hoy aquí, que estén en esa debilidad de la carne, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre ellos para que puedan fortalecerse, revivir como ese valle de huesos secos en el que tú envías tu Espíritu y resucitas a los muertos, que tú llames también a todos aquellos que están en la debilidad de su carne y que tú los llames a tu luz admirable, Señor, y que tú traigas paz a nuestra iglesia por asuntos de índole menor, por asuntos de índole secundaria, por asuntos que no deben de afectar el desarrollo de la vida de la iglesia ni nuestra comunión, que cada uno haga las cosas en buena conciencia, haciendo buen uso de su libertad cristiana, que tú nos ayudes a madurar en ese sentido. Y eso sí, en las cosas en las cuales la palabra es clara y directa, que seamos fieles y obedientes, Señor, a tu voluntad, porque sabemos que tú así te agradas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.